Bueno, Nicolás Massot, uno de los protagonistas de estos últimos días, de los negociadores del gobierno. ¿Cuesta mucho negociar? Digo, en un país que viene de las imposiciones. La verdad que después que se pelearon con Massa o discutieron con Massa, el presidente se enojó con Massa. Ver la foto de usted, digamos, de ustedes, de Emilio Monzó y de Rogelio Frigerio, sentados con Sergio Massa, habla de un nuevo clima, una nueva atmósfera. Ahora, ¿eso tiene un costo importante para la Argentina, para la clase política? Bueno, no, depende con quiénes, ¿no? Acá lo que en este Congreso queda claro son los distintos perfiles de los bloques y de los protagonistas. Hay muchos que hoy están en la oposición, en la nueva oposición, pero que en el gobierno anterior estaban del mismo lado nuestro a la hora de la crítica respecto al funcionamiento del Congreso. Claro. Y si uno se pone a ver, por más que nosotros hacemos muchos esfuerzos por intentar consensuar cosas mínimas, inclusive con el Frente para la Victoria, porque nos guste o no nos guste, han sido votados por la gente, claro, y están ahí representando. Ese fue el argumento de Sergio Massa. Perdón, ese fue el argumento de Sergio Massa. Si el propio oficialismo negocia con el kirchnerismo, ¿por qué no voy a yo acordar para defender? Pero lógico, es que yo no creo que nadie le cuestione con quién acuerda. Ajá. Yo creo que lo que uno aprueba, o que la gente aprueba o desaprueba, es el objetivo, o lo que uno acuerda, el contenido. Entonces, nosotros con el Frente para la Victoria, ¿qué acordamos? Repasemos. Acceso a la información pública, una ley a favor de la transparencia que nosotros siempre reclamamos, y el kirchnerismo cuando fue gobierno, por su afán de ocultar muchas maniobras, nunca quiso aprobar. Ahora, teorema de Baglini mediante, en la oposición lo reclamaban, nosotros fuimos coherentes, lo aprobamos con ellos. Devolución del IVA, otra vez. Nunca el kirchnerismo bajó un impuesto, nosotros fuimos el primer gobierno en décadas en llegar bajando impuestos como el IVA, ganancias o retenciones a las economías regionales, también la aprobamos con ello. Entonces, ¿por qué alguien nos va a criticar por juntar votos con el Frente para la Victoria para pasar una ley a favor de la transparencia y a favor del bolsillo de los trabajadores? Ahora, si vos te juntás con una especulación política para asestarle un golpe de insustentabilidad fiscal al gobierno, se hubiera juntado con Kicillof o se hubiera juntado con el Papa Francisco, probablemente la gente lo hubiera criticado. Nicolás, ¿sabes qué? Recién mencionaste algo y lo reconocí hace un minuto. ¿Se redujeron impuestos? Sí, se redujeron impuestos. Hay que reconocerlo. Pero francamente, la hoja de ruta no estaba muy clara. A mí no me queda muy clara. Porque el gobierno reduce impuestos, el argentino es muy complicado y nuestra sociedad es muy complicada. Queremos que bajen los impuestos, queremos que no bajen el gasto, porque hay que acudir y seguir sosteniendo a los que tienen que sostener. Por lo tanto, magia, le están pidiendo magia, y creo que fue el presidente que dijo: no soy David Copperfield. Este es el punto. Bajaron los impuestos, pero aumenta el endeudamiento. No emiten dinero, pero el paradigma del endeudamiento hoy es la gran carta del gobierno, pero también la gran amenaza, porque el mundo no se sabe cuánto va a prestarle a la Argentina. Entonces, intuyo, creo, nos conocemos, hemos hablado, los escuchamos en campaña, que ustedes quieren llevar a un Estado más racional, con gastos más lógicos, cuidados. Ahora, terminamos el año y eso no parece haber ocurrido. En un año electoral, ¿habrá racionalidad? ¿Se puede esperar racionalidad? A ver, más que de este año, del año que viene, hablemos del mediano plazo, que es donde un problema de semejante envergadura se tiene que resolver. Primero, lo que fue urgente. Nosotros nos encontramos con un déficit de casi 7 puntos y tuvimos que decidir qué tan rápido íbamos con la reducción. Y como decidimos por un gradualismo, dada la recesión económica que agarramos cuando vino el país y que sabíamos que iba a prolongarse un poco, y la situación social, nos pareció prudente hacerlo de manera gradual. Entonces, ¿cuál era la conclusión? Todavía iba a haber en nuestros primeros años una porción que financiar. ¿Qué es lo primero que vos te preguntás cuando hay un escenario de déficit? ¿Quién lo paga? Claro. Bueno, entonces acá está la primera bifurcación de los modelos. ¿Quién paga? Hace 8 años que la Argentina tiene déficit. 7 años al Frente para la Victoria y 1 año de Cambiemos. Sí. Entonces, desde la mirada histórica uno se pregunta, bueno, ¿quién pagó estos 8 años por el déficit? Los 7 años pasados, que estuvimos en default, lo pagó la inflación, lo pagó la gente. Sí, señor. Y lo pagó el más pobre, el más necesitado, el más relegado, con el impuesto más injusto que hay, el impuesto al billete. Exactamente. Y la poca deuda que pagamos la pagamos en cash, la pagamos en efectivo. O sea que fue una manera muy regresiva de financiar el déficit. Es decir, el kirchnerismo nos daba al bolsillo derecho los que nos sacaba del izquierdo.
Y siempre perdía el trabajador informal y el de menores ingresos formal. ¿Qué hicimos nosotros? Cuando llegamos a la conclusión del gradualismo y que iba a haber que seguir financiando una parte, dijimos, no señores, esto no lo paga ni el presente, o sea, ni todo se paga hoy con efectivo, ni mucho menos lo pagan los que menos tienen, sino que lo pagamos en varias generaciones y lo pagan los que más tienen, que son los que pagan impuestos. Eso es deuda. Nosotros decidimos sustituir un 35% de inflación por tasas de interés de un 5 o 6%. Ahora, las tasas de interés, esa deuda la pagamos en varias generaciones, hasta 30 años. ¿Y quién paga la deuda? Los pagadores de impuestos. ¿Quiénes pagan impuestos? Bueno, primero. Y segundo, cortito. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para ir bajándolo? Más de 2/3 partes del déficit de la Argentina se explican por un solo tema, con dos aristas. La crisis energética. Sí. Los subsidios, por un lado, y los brutales gastos de importación, por otro, porque haber destruido la competitividad de las empresas que no invirtieron más, sí, nos hizo por primera vez en nuestra historia perder la autonomía energética. ¿Qué es lo que más esfuerzo hizo el gobierno en estos dos conceptos hasta ahora? En primer lugar, la crisis tarifaria que anduvimos este año, que es de público conocimiento y que estamos empezando a resolver con otro gradualismo, pero es ir reduciendo los subsidios paulatinamente. Sí. Y por otro lado... Que partió de un error de origen. Que partió de un error de origen que fue afortunadamente corregido lo más rápido posible. Convengamos que era la bala de plata, porque, a ver, la herencia la conocemos, sabés que ha sido un crítico exhaustivo y consuetudinario de lo que pasó, y no quiero hablar de lo que pasó, ya hablamos mucho de lo que pasó, pero la bala de plata era la crisis energética. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque había que pegarle justamente al mayor causante del déficit. Y no se planificó como debería haberse planificado. Pero en todo caso, Pablo, perdimos 6 meses, valiosos, sin duda. Sí. Pero ahora hemos encauzado el problema de los subsidios, hemos encontrado una solución consensuada, que tiene mucha legitimidad, y empezamos a andar un camino que con el tiempo va a ir mostrando sus frutos, bien, que es achicar esa brecha. Y por otro lado, la buena noticia es que probablemente una de las mejores del año, el éxito que ha tenido la inversión en energía en general y específicamente en energías renovables. Es decir, tuvimos 7 veces más oferentes de lo que estábamos preparados para dar en la primera licitación de energías eólicas y solares del país. Oferentes que esperan el padrinazgo del Estado para tener beneficios exclusivos porque al Estado le interesa que inviertan, Pablo, en eso. Lo que quieras, pero hay 16.000 millones de dólares que el Estado pone todos los años porque no tenemos eso. Entonces digo, puede no ser la solución ideal, pero sin duda es mejor. A lo mejor sí, porque me decís, es la única manera de que vengan esas inversiones ahora. Y el privado es así, Pablo, pone cuando pone el Estado, sobre todo en la Argentina. Bueno. Digo, no lo vamos a inventar nosotros. En todo caso, lo podemos cambiar culturalmente con el tiempo, mejorando la clase empresaria. Bien. Nico, consejo para la economía popular y 30.000 millones para los movimientos piqueteros. Ni el peronismo dio tanto, o sea, ni el kirchnerismo les dio tanto que los cobijó, los usó. Mirá, yo soy un defensor de esa medida. Te voy a explicar por qué. Dale. Primero conceptualmente, y después voy a los números, que no es todo lo grave que parece. Conceptualmente estamos cambiando de paradigma. ¿Qué quiere decir esto? Va a haber un registro único, y esto significa que terminamos con la atomización de planes sociales manejados por los movimientos. La superposición. La informalidad. Claro, y cada idea era un plan nuevo. Y acá tiene que haber una sola idea, que es terminar con la pobreza, crear trabajo y crear trabajo formal. Esa es la única idea. Un plan nuevo y curros varios. Esa es la única idea. Nosotros tenemos que generar trabajo y trabajo formal. Sí. Entonces, este registro, ¿qué es lo que va a hacer? Primero, unifica. Segundo, empieza un camino de conversión del plan social a un plan de empleo. Porque esto, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Cuál es el concepto del salario social complementario que nosotros adoptamos y que fue un planteo de la economía popular? Es el canoero, el carrero, el cartonero, la multiplicidad de disciplinas que generan algún ingreso, que son trabajos casi por iniciativa propia, que no están formalmente reconocidos, que no están dentro del sistema previsional. Nosotros vamos a meterlos dentro del sistema previsional a través de un monotributo social, y ese carrero o ese cartonero que genera sus 2.000, 2.500, 3.000 pesos por mes fruto de su trabajo, va a ser metido en este registro y subsidiado para llegar a niveles del salario mínimo no imponible. Es decir, empezamos por lo menos a darle cobertura médica, aportes previsionales y una formalidad y un reconocimiento institucional a algo que hoy está negado y que es la industria más importante. Lamentablemente no es ni el agro ni la automotriz, nada. Es la industria de la informalidad. En la Argentina es un tercio. Esa es la idea que tiene Nosotros el tenemos crisis tributaria, crisis previsional,
todas las crisis terminan en una gran crisis, que es la crisis del trabajo informal. Y lo segundo, los 30.000 millones son un máximo. Sí. Es decir, esto para ponerse en funcionamiento va a llevar meses, va a ser un trabajo hecho con mucha seriedad por el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Trabajo y los movimientos sociales en conjunto, en donde se van a registrar unificadamente todos los registros que hoy están atomizados, y eso va a llevar tiempo, y la verdad, ojalá nosotros podamos gastar ese dinero en formalizar trabajadores y en darles trabajo a quienes hoy no lo tienen. Mira, si se diera como lo estás explicando, yo firmo, esa es la intención. Firmo el petitorio. Esa es la intención. Esa es la intención. Vamos a la política. Y vos, muy joven, brillante, ya conoces mucho de política, has sido un armador político de este gobierno de Cambiemos desde el PRO. Emilio Pérsico, después de recibir todos estos dones y muchas otras agrupaciones, salieron a decir al otro día, no, la verdad que este gobierno, este fin de año es terrible. Digamos, lo que quiero decir es que reciprocidad... Pero no lo recibió Emilio Pérsico. No, ya bueno, punto. No lo recibió Emilio Pérsico, lo recibe la gente a la cual Emilio Pérsico representa. Bueno. Y en todo caso, estará en todos nosotros y en la gente que él representa a ver si la representa bien o no. La pregunta es, pero no la va a manejar Emilio Pérsico. ¿Qué reciprocidad política van a recibir? Pero cuando digo reciprocidad política no digo que voten a Cambiemos lo que reciban, sino al menos... niveles de paz social, de racionalidad, que 5 tipos no te corten la avenida Corriente, que 20 tipos no le compliquen a Rodríguez Larreta, que después parece Gandhi, porque te dice, no, tenemos que tener paciencia, cuando amagaron con que iban a poner un régimen antipiquete y... Digamos, ¿qué reciprocidad van a tener en el espacio público, social y político? Pero es que esto no fue un trueque, de verdad te digo, porque hay algunos sectores que sí utilizan algunos mecanismos coercitivos, y no hablo de este caso en particular, digo, no es distinto a lo que pasó en el Congreso con Ganancia. Reciprocidad no es coerción. No, pero por eso digo reciprocidad en términos políticos. Que haya algunos sectores que utilicen mecanismos de fuerza para lograr algunas soluciones, no quiere decir que cuando nosotros otorgamos la solución lo hagamos por eso, sino que lo que vimos detrás de esa medida de fuerza fue una ventana de oportunidad para formalizar esto. Y nos pareció una buena idea. ¿Cuál es la reciprocidad que vos me preguntás? Bueno, también lo dijeron los movimientos sociales. Vamos a pasar las fiestas en paz, no vamos a movilizar más. Bueno, digo, ahora vos me preguntás, ¿lo hicimos por eso? De ninguna manera. Está muy bien. De ninguna manera. Lo hicimos porque hay mucha gente convencido como yo, la ministra Stanley y el ministro Triaca, que participaron ¿Sabés cuál es la directamente cuestión de en esto? Que quiero plantearte? Es que a un gobierno no peronista le cuesta el doble. Pero no al gobierno, porque la plata no es tuya, no es de Macri, no es de Frigerio, es de los contribuyentes. Entonces, hay una parte del sistema político, el peronismo y sus adyacencias, que a un gobierno no peronista le hace pagar el doble. La paz social, la armonía política, ¿no? Los consensos. En el ala más elegante están los gobernadores, que van y le dan gobernabilidad, pero que también les piden. Y después están el peronismo con sus sectores periféricos que te la hacen, te buscan cobrar de otras maneras. Este es el punto. Claro, si Cambiemos va a tener la chance de generar un cambio cultural en donde no tenga para gobernar que estar pagando peajes. Este es el punto, peajes a todos los sectores sociales que ante estas buenas ideas y estas buenas intenciones quieran siempre más. Claro, pero la inteligencia está en transformar lo que algunos piensan que va a terminar siendo un peaje en una solución definitiva. Vos fíjate, por ahí una de las medidas más importantes de este gobierno termine siendo, y de este año sin duda, la ley de reparación histórica, que ya se está pagando y con éxito. Sí. 15 años pasaron los jubilados reclamando algo que les era debido. ¿Cuál era el argumento? El sistema previsional no aguanta, es insustentable. Y mientras tanto, ¿qué veíamos? Acá, al costadito, el trabajo informal y en negro crecía. Es decir, los últimos gobiernos peronistas no han hecho nada, han mirado para otro lado. Ahora, mirá lo que es de carambola hacer bien las cosas. No solamente tomo medidas que buscan un trueque o que buscan ser extorsivas o lo que sea y las transformo en un catalizador para formalizar economía, para reconocer trabajo y poder encauzar lo que paguen obra social y tengan cobertura médica, sino que además, cuando ya empiezo a formalizar y a empezar a volver sustentable el cuco de la informalidad, que no es un cuco para la sociedad, es un cuco para los que lo sufren, si quieren trabajo formal, sino que además y para la sociedad también pago la principal deuda del sistema previsional. Es decir, entonces digo, ¿cuál es la verdad? Que la historia
la historia reciente, es decir, la historia inmediata. En pocos años vamos a poderle demostrar este cambio cultural que vos reclamás, este cambio de paradigma, va a quedar plasmado. Porque hacer las cosas bien tarda, como tardó en la Ciudad de Buenos Aires, pero al final paga. Y la gente lo va a reconocer. ¿Cómo quedaron? Me perdí en los humores con Sergio Massa. ¿Cómo están? ¿Qué pasó con la foto del sushi que le sacaron o no le sacaron? Digamos, ¿cómo está con Sergio Massa? ¿Están mejor? ¿El presidente se había enojado mucho? El sushi estaba rico. El sushi estaba rico. No sé por qué por ahí no les gustó a ellos, lo quisieron esconder, pero a nosotros no. Nos trató bien, la verdad. ¿Bien? Pero, a ver. ¿No confían en Massa? Sí. A ver. El presidente dijo que no. Pero espera, vamos a aclarar algo. Sergio Massa no es oficialista. No. Es opositor. Sí. Primer dato. Segundo dato. No controla o no gobierna directamente ninguna provincia, alguna aliada como puede ser Chubut, y un puñado de municipios, 12 o 15 municipios. Es decir, está liviano de responsabilidad fiscal, de responsabilidad territorial. O sea que en el teorema de Baglini entra bárbaro. No, pero ¿qué quiero decir? Es decir, la verdad, vamos al debe y al haber. Digo, tenemos que reconocerle que muchas de las leyes muy importantes de este gobierno fueron sancionadas en conjunto con el Frente Renovador y aportes muy importantes como el de Marco Lavagna o el de Graciela Camaño. ¿Querés que te diga algo? Que son cuadros muy importantes. Sabe que la sociedad lo está mirando y sabe que eso le da rédito político. Perfecto, entonces eso hay que reconocerlo. No crean que también es cierto, crean que es generosidad para con ustedes. No, yo no creo que sea generosidad, yo coincido con vos. Pero lo que quiero decir es que es un hecho. Es decir, él ha acompañado muchas medidas muy importantes para este gobierno. También es un hecho que en 2 o 3 ocasiones probablemente haya dejado que la especulación electoral venza la responsabilidad de gobierno. Pero que hay que entenderlo de alguna manera, porque desde su rol de opositor y de querer gobernar en Argentina o en la provincia de Buenos Aires, habrá que ver qué es lo que él quiere, es lógico que él busque la especulación electoral y busque sacar un rédito con la sociedad, haciéndonos quedar mal o incomodándonos a nosotros. No podemos esperar que le acompañe todas las iniciativas del oficialismo. ¿Los gobernadores? Y en este último mes y medio, hay muchos gobernadores que de alguna manera han defraudado en el sentido de que esperábamos un acompañamiento mayor. Puntualmente en la reforma política era una oportunidad única para este país y nos dejamos vencer por la cortita, por la fácil. Y la segunda, ganancias. La verdad es que la apuesta del presidente fue confiar en el acuerdo que los gobernadores habían rubricado. Por eso la mandaron extraordinaria. Para un proyecto de 27.000 millones de pesos. Y por eso nosotros insistimos con el proyecto original y no quisimos negociar un proyecto superador porque entendíamos la crisis fiscal por la que está pasando el gobierno nacional y los 24 gobiernos provinciales y confiamos en la palabra de los 24 gobernadores. Bueno, hubo algunos que cumplieron y otros que no y terminamos en estas 3 semanas de negociación forzada por 10 o 12 gobernadores que se separaron de lo que habían acordado inicialmente. Emilio Monzó, vos, Mario Negri, hay como 2 Cambiemos. Hay un Cambiemos ejecutivo, ¿no?, con el jefe de gabinete, con Mario Quintana, con Gustavo Lopetegui, a quienes el presidente, para que no queden dudas, si alguien tenía alguna duda, dijo, son mis ojos, soy yo, ellos son lo mismo que soy yo. Y están ustedes, que están el sincericidio de Emilio Monzó, ¿no?, queriendo abrir la base electoral de Cambiemos. En el año electoral, ¿esa puja se va a profundizar o van a encontrar acuerdos complementarios dentro de Cambiemos? No, yo creo que es una puja que se está dando en términos muy sanos. En todo caso, son diferentes visiones. ¿Sabes qué? También sobre el gradualismo. Digo, acá se junta todo, porque no es muy difícil separar la política de la economía, de la institucional de lo electoral. El gradualismo está planteado ¿por qué? Porque cuando vos llegás, más allá de la recesión o la crisis social, evidentemente concebís que la legitimidad con la que vos llegás no te permite ir todo lo profundo que uno quiere. Entonces el gradualismo, nosotros creemos, tiene que ser aprovechado para ampliar políticamente esa base de legitimidad, para que en algún momento podamos ser un poquito menos graduales. Entonces, esa es la discusión, y me parece muy sana. Así como hubo discusión desde lo netamente económico a principio de la gestión, entre gradualismo y shock, y hubo una discusión, y vos lo sabés, entre miembros de la propia coalición Cambiemos, y hasta se dio públicamente también. Bueno, hoy tal vez la discusión se traslada del gradualismo al shock, de lo económico a lo político. Gracias, Nicolás. No, por favor. Pausa y estamos con Ricardo López Murphy, después Rosendo Fraga.